eh, relacionados a la muerte cerebral y a la preocupación para el órgano. Doctor Miguel, doctor Diego, bienvenidos a esta actividad académica. Les agradecemos mucho que hayan accedido a participar con nosotros. Esta es una de las temáticas que más interesa nuestra sociedad en desarrollar en Bolivia y pues estamos prestos al inicio de su exposición. Hola, buenas tardes. Nada más corroborar si se me escucha bien porque teníamos unos problemas técnicos para conectarnos. ¿Sí? Bueno, porque yo de repente pierdo el sonido. Entonces, si hay algún problema, les agradecería que nos indicaran si lo hay, por favor. Un segundo, vamos a iniciar la presentación. Muy bien, creo que sí, creo que ahí estamos ya. Bueno, me presento nuevamente. Gracias por la presentación. Soy el doctor Miguel Ángel López Abreu. Pertenezco a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, aquí en Ciudad de México. Estamos a sus órdenes. Y pues bueno, el tema que hoy nos compete hablar sobre la muerte encefálica. Y para hablar de muerte encefálica siempre tendríamos que hablar sobre lo que es la muerte humana. Y hablando de lo que es la muerte humana, pues tenemos que establecer lo que el derecho, lo que las leyes dicen. Entonces, desde el punto de vista legal, la muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o del cese irreversible de las funciones encefálicas. Pareciera que todo fuera tan sencillo como esto. Sin embargo, vamos a ver que el criterio de muerte nos plantea la duda de en qué momento se ha establecido una condición suficiente y necesaria para el diagnóstico de la muerte. Vamos a tener claro que existen dos criterios válidos para llegar al diagnóstico de muerte. El diagnóstico de muerte por el criterio cardiopulmonar y va a consistir en la comprobación del cese irreversible de la función cardiopulmonar, es decir, la pérdida de los signos vitales de forma permanente. Y el otro criterio, que es el diagnóstico de muerte por criterio encefálico, que va a consistir en la comprobación del cese irreversible de la función del encéfalo como un todo. Es decir, no es necesario que se compruebe la muerte de todas las neuronas, aún en presencia de funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial. Es importante recalcar aquí que nos quede claro que no existen dos clases de muerte ni dos formas diferentes de morir, sino simplemente dos formas de llegar a un diagnóstico clínico de muerte, por el criterio cardiopulmonar, que sea considerado clásico, o bien por el criterio encefálico. Esta dualidad se da como una consecuencia del avance de la tecnología moderna que nos permite dar un soporte cardiopulmonar a aquellos pacientes que tienen lesiones encefálicas graves y que en determinado momento retrasan el aumento de la muerte. Lo que podemos ver aquí en la diapositiva es que en el criterio por muerte cardiorrespiratoria, inicialmente vemos que se detiene el corazón, a los pocos minutos se detiene el cerebro, los pulmones dejan de funcionar y se da la muerte por criterios cardiorrespiratorios. Sin embargo, en la muerte por criterios neurológicos, vamos a ver que si deja de funcionar el cerebro, se pueden sostener las funciones cardiopulmonares por medio de asistencia respiratoria mecánica o drogas vasoactivas que pueden prolongar el funcionamiento corporal. Sin embargo, la vida del individuo como tal ya no estará. Vamos a ver que de tal manera definimos la muerte encefálica como el cese irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales. Esto va a incluir los hemisferios cerebrales
y el tronco cerebral. Esto, pues ahí tenemos el origen de los pares craneales y de funciones vegetativas importantes. ¿Cómo se llega a esto? Esto nos va a llevar a la consecuencia de una pérdida permanente de la capacidad de conciencia y todas las funciones encefálicas como consecuencia. Esto va a ser un cese permanente, esto va a ser a consecuencia de un cese permanente de la función de la circulación o de un daño cerebral catastrófico. Pero hablando de la epidemiología, vamos a ver que en terapia intensiva realmente el número de ingresos puramente por muerte encefálica es bajo y se considera de un 0.9%. Se han hecho diversos estudios y tenemos que hay una serie retrospectiva reportada por Stavron, en el cual reporta que los tres primeros diagnósticos asociados a la muerte encefálica son los traumatismos, los ahogamientos y las meningitis. Sin embargo, Bones y colaboradores hicieron un estudio prospectivo en unidades de cuidados intensivos pediátricos de 5 hospitales escuela, en donde encontraron que la muerte encefálica se encontraba hasta 16% de los pacientes, de 192 pacientes estudiados. De estos, la mayoría de los casos, en el 80%, se estableció el diagnóstico de muerte encefálica en menos de 7 días, con una mediana de 2.9 días. Sin embargo, bueno, esto estamos hablando de una población netamente norteamericana. Aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el año 2019, se realizó un estudio para determinar cuáles eran las causas más frecuentes de muerte encefálica. Y se encontró que de estas causas las más frecuentes eran las neoplasias del sistema nervioso central. De estas, las neoplasias a nivel supratentorial y de estas catalogadas el astrocitoma y el craneofaringioma, seguidas de las infratentoriales, tales como el meduloblastoma y el astrocitoma cerebeloso. Se detectó también una importante casuística por los traumatismos y por alteraciones metabólicas, seguido de complicaciones quirúrgicas. También se encuentra relacionado con alteraciones cardíacas, malformaciones cardíacas y accidentes cerebrovasculares, aunque en una menor proporción, y aunque en una menor cantidad también se catalogó con secundario a maltrato infantil, esto básicamente observado en lactantes. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos para el establecimiento de el diagnóstico de muerte encefálica como tal? Vamos a ver que esto empezó en la década de los 50. En el año de 1956, Lofsted y von Reis reportaron 6 pacientes con ausencia completa de la función neurológica. Estos pacientes presentaban apnea, reflejos ausentes, hipotensión, poliuria e hipotermia. Había una ausencia del flujo intracraneano y este se demostraba por angiografía. Hacia el año 1959, Molaret y Boulon, ellos demostraron que había un daño cerebral masivo, un silencio electroencefalográfico y en pacientes que aparentemente continuaban vivos. Ellos clasificaron esto como un coma de Passé, que se clasificaba por la literatura anglosajona como un coma irreversible, pero en estricto francés nos habla de un estado más allá del coma. Son pacientes que se mantenían vivos gracias al soporte ventilatorio, que sin embargo, al momento de los estudios de necropsia se encontraba una necrosis total del encéfalo. Fue hasta el año de 1968 en que la lucha por tratar de establecer estos se establece el Comité de la Facultad de Medicina de Harvard. Este comité se conformó por 10 médicos, un abogado, un teólogo y un historiador, y formula el primer criterio para la determinación de muerte basados en un total y permanente daño encefálico, acuñándose entonces el diagnóstico de muerte cerebral. Desde entonces ha habido una serie de revisiones y trabajos sobre la muerte encefálica que han venido consolidando el concepto. Sin embargo, hacia el año 1981, la Comisión del Presidente para el Estudio de Problemas Éticos en Medicina e Investigaciones Biomédicas en Washington establece un diagnóstico y determina que la muerte
va a sobrevenir con el cese irreversible de las funciones cerebrales, incluyendo el tronco cerebral o bien de las funciones cerebral, respiratoria y circulatoria. Surge hacia 1987, hacia 1987, el grupo de tarea para muerte cerebral y nos establece que un individuo ha sufrido, que ha sufrido un cese irreversible de la circulación y de las funciones respiratorias o un cese irreversible de todas las funciones de todo el cerebro, incluido el tronco encefálico, está muerto. Esto queda claro y se considera que la determinación de muerte debe ser establecida de acuerdo a los requisitos y estándares médicos aceptados. Sin embargo, vamos a ver que para llegar a la muerte cerebral vamos a tener como todo un camino fisiopatológico. Y considerando esto, sabemos que el cerebro es un órgano que va a ser 100% dependiente de dos situaciones, oxígeno y glucosa. La muerte cerebral va a sobrevenir cuando ocurre una falta del aporte de oxígeno y o glucosa, y que estos pueden caer a nivel de cero, como puede ocurrir en el paro cardíaco o episodios de hipotensión en exceso de tiempo crítico. Por otro lado, vamos a ver que la causa más común de la falta de oxígeno es el daño hipóxico o anóxico, y puede deberse a cualquier variedad de obstrucción respiratorias, paro respiratorio, déficit de oxígeno en el aire, como en la intoxicación por monóxido de carbono o en algunos accidentes anestésicos. Pero definamos hipoxia. La hipoxia va a denotar la reducción en el aporte de oxígeno o en el uso de oxígeno a un nivel incapaz de sostener el metabolismo celular normal. La hipoxia se puede clasificar, por lo tanto, con base en la vía normal de aporte y la utilización de la molécula en la hipoxia hipóxica, que nos habla de una reducción del aporte de oxígeno, la hipoxia anémica, que nos habla de una reducción de la hemoglobina y por ende una falta en el transporte de oxígeno, y la hipoxia histotóxica. Esto va a hablar de una incapacidad de los tejidos para captar y usar el oxígeno. De tal manera que vamos a ver que los mecanismos por los cuales se va a producir esta hipoxia puede ser por una disminución del flujo sanguíneo cerebral, la presión, un incremento en la presión de perfusión cerebral, un incremento en la presión intracraneal. Todo esto nos puede alterar la oxigenación, y evidentemente una falla en el control de la ventilación pulmonar también nos va a llevar al desarrollo de la hipoxia. Así, en los pacientes que pueden desarrollar la muerte encefálica, tendremos que considerar diversas situaciones, entre las cuales encontramos, con el fin de evitar errores diagnósticos, el síndrome de enclaustramiento secundario a la destrucción del puente en la trombosis de la arteria basilar. Esta es una entidad en los cuales el paciente no puede mover las extremidades, no puede gesticular, no puede deglutir, pero puede mantener el parpadeo voluntario, los movimientos oculares y el estado de conciencia, ya que la formación reticular de otras estructuras por lo general no se afectan. Otra de las situaciones que hay que considerar es el síndrome de Guillain-Barré. Puede tener una parálisis progresiva de todo el sistema nervioso periférico y puede semejar también un síndrome de enclaustramiento, y por ende puede confundirse con muerte cerebral. Es un síndrome que en un buen número de casos es reversible. Otra de las situaciones que tenemos que considerar es la hipotermia accidental con niveles de 28 a 32 grados centígrados. Esto llega a producir parálisis pupilar y parálisis pérdida de los reflejos de tallo. Estos casos, con un buen manejo clínico, son susceptibles también de ser reversibles. Aunque pareciera poco común, también se han observado casos de intoxicación alcohólica por ingesta excesiva, y en los cuales siempre ante este antecedente estaremos obligados a hacer una determinación de niveles de alcohol en la sangre. Por demás es conocido el caso del uso de sedantes anestésicos y barbitúricos y antidepresores tricíclicos que pueden deprimir el sistema nervioso central, que pueden ocasionar una pérdida de los reflejos de tallo y que van a requerir un examen exhaustivo. Y una de las causas más comunes que pueden
que nos obligan a descartar la posibilidad de que el paciente se encuentre en un coma, en una muerte cerebral, es el traumatismo craneoencefálico. Hablábamos hace rato de que la función cerebral es dependiente del aporte apropiado de oxígeno y de glucosa. Entonces vamos a ver que la oxidación de glucosa va a ser la fuente del 90% de energía para la transmisión de los impulsos nerviosos. Va a favorecer el mantenimiento de los gradientes iónicos que van a permitir el funcionamiento neuronal. Y vamos a ver que a pesar de que el cerebro es sumamente sensible al déficit de glucosa, puede haber una tolerancia al déficit entre las diferentes partes del sistema nervioso. A esto se le denomina vulnerabilidad selectiva. ¿Qué significa esto? Significa que a mayor actividad funcional, mayor es la susceptibilidad. Vamos a ver que las zonas del cerebro que son más sensibles para tener este tipo de daño por hipoglucemia son las capas 3, 4 y 5 perdón, la capa piramidal del hipocampo, las capas 3, 4 y 5 de la neocorteza y principalmente los lóbulos occipitales y frontales, así como las neuronas de Purkinje. También se puede observar en el globo pálido y la sustancia blanca subcortical. Finalmente vamos a ver que el daño por el cual se va a producir a nivel celular por falta de glucosa va a ser por la liberación del glutamato. Así, vamos a ver que va a haber distintos tipos de lesiones neuronales. Estas secundarias a hipoxia van a depender de la magnitud y de la duración del evento hipóxico. Se han descrito 3 variedades de daño neuronal y directamente atribuidos a la hipoxia. El primero es el fenómeno neuronal isquémico. Este fenómeno neuronal isquémico comienza con una microvacuolización seguida de la presencia de inclusiones citoplasmáticas y posteriormente con una homogeneización del contenido de la célula para secundariamente llevar a una destrucción neuronal total. El segundo tipo de lesión neuronal es la muerte neuronal retardada. La muerte neuronal retardada va a depender de la magnitud y de la duración de la hipoxia también, o de la isquemia. El término de retardada se debe a que los diversos estudios experimentales que se han llevado a cabo en animales y se ha observado que seguramente ocurren también en el hombre, muestran que subsecuentemente al evento hipóxico las lesiones neuronales se agravan a medida que pasa el tiempo. Y esto puede ir desde 2 hasta 4 y hasta 8 días después. Y como tal se ve que estas neuronas pueden irse deteriorando de manera progresiva. Y el tercer tipo de lesión neuronal que vamos a ver es la lesión neuronal por citotoxicidad. Esta se va a producir por aminoácidos excitatorios. Estos aminoácidos excitatorios principalmente van a ser el glutamato y el aspartato. Estos van a estar asociados a eventos hipoglicémicos y van a estar asociados a la activación de receptores NMDA, a kainato y a metabotrópicos. Y vamos a ver que se va a producir una lesión dendrítica, en donde las dendritas se van a encontrar tumefactas por la pérdida de iones y la humedad acuosa. Entonces, esto va a ir produciendo cada vez una mayor lesión a nivel cerebral. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la muerte celular? Al momento de tener el primer evento, que es la hipoxia tisular, vamos a ver que las células van a presentar un evento de necrosis y la célula se va a encontrar tumefacta. Esto va a llevar a una desnaturalización de las proteínas y una homogeneización proteica que va a llevar a que los organelos intracelulares se dañen y empiecen a presentar disfunción de los organelos, propiamente dicho. Posteriormente habrá una lesión de la membrana, que esta lesión de la membrana va a llevar a que haya una muerte celular. Una vez muerta la célula, vamos a ver que todo el contenido de la célula se va a vaciar hacia el espacio extracelular y esto
va a producir una inflamación en los tejidos subyacentes, ocasionando esta inflamación mayor daño por citotoxicidad y nuevamente un cuadro de muerte celular. Realmente esto es un evento que puede ser cíclico, en donde su inicio es el disparador, el gatillo, es la por otro lado, vamos a ver que no solamente van a reaccionar las neuronas funcionales, sino que también el tejido de sostén va a reaccionar. Vamos a ver que van a producirse lesiones en la glía, y la glía va a reaccionar inmediatamente también desde un evento hipóxico isquémico, y se va a producir una lesión glial, astrocitaria, y esta va a ser progresiva. La intensidad va a depender del tiempo de la duración. Posteriormente habrá una gliosis progresiva, en el cual se considera que se va a formar la cicatriz de la lesión, para llevar posteriormente a una tumefacción de la oligodendroglia, en donde el tejido va a estar, como se dice propiamente, tumefacto, y va a estar estableciéndose cada vez mayormente el daño, y finalmente va a producirse macrófagos en la microglia, perdón, la liberación de macrófagos en la microglia, que van a eliminar el tejido que ha estado dañado. Pero bueno, eso es una breve revisión de lo que sucede a nivel fisiopatológico en la muerte encefálica. Y vamos a ver cómo vamos a diagnosticar la muerte encefálica. Vamos a ver que ya habíamos comentado pues que la muerte se puede dar por criterio neurológico, considerando el cese de la función de ambos hemisferios cerebrales y de la función del tronco cerebral, y de ausencia de la respiración espontánea. El diagnóstico en los pacientes pediátricos va a seguir las mismas pautas que en los adultos. No tiene por qué cambiar, y va a estar basado en una exploración sistemática, precisa y rigurosa, que ponga de manifiesto un coma reactivo, la ausencia de los reflejos del tallo cerebral y la ausencia de respiración espontánea. El periodo de observación va a ser variable según la causa y la edad del paciente. Por otro lado, vamos a ver que antes de que nosotros llevemos a cabo un diagnóstico de muerte cerebral, tendremos que considerar que el paciente deberá mantenerse en las mejores condiciones posibles, y también tenemos que considerar que hay condiciones clínicas especiales para poder llevar a cabo ese diagnóstico. Básicamente los recién nacidos y los lactantes probablemente vayan a requerir varias exploraciones o tiempos de observación más prolongados. Pueden llevarse a cabo también pruebas electrofisiológicas y de circulación cerebral, pero estas van a buscar llevar a cortar el tiempo para el diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, jamás serán un sustituto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y para irlo redondeando. Hacia el año de 1987 surge en las guías para la determinación de muerte encefálica en Estados Unidos en lactantes sin niños. Y hacia el año del 2011 se hace una revisión de estas recomendaciones. Este grupo surge como es un grupo de trabajo multisociedad, y surge porque la recomendación de la comisión del presidente era inexacta, y tenía una falta de abordaje para establecer el diagnóstico de la muerte encefálica en pediatría. No estaban establecidos los conceptos, y no estaba encaminado, de tal manera que en estas revisiones se da una importancia de la historia clínica y del examen clínico en pediatría. Se determina que deberán haber observaciones que incluyen la edad, los periodos, el neurodiagnóstico específico, tanto en menores de 1 año de edad, y esta es una guía que ha sido aceptada y que ha servido para que a lo largo de muchos países se puedan ir estableciendo propias guías diagnósticas o guías de orientación para el diagnóstico. Esta revisión eh, con- eh, eh,
resume la información clínica limitada en la hora de las públicas. Perdón, esta revisión se dio porque la información clínica que se tenía para los pacientes pediátricos era limitada a la hora que se publicó la última revisión. Había una incertidumbre y sobre la sensibilidad y especificidad de las pruebas auxiliares, y se necesitaba que la justificación biológica para el uso de los criterios basados en la edad fuera más exacta, y se consideró que había una falta de dirección en el diagnóstico neonatal. Todo esto hizo que de este establecimiento de los criterios pediátricos en 1987 hacia 2011, perdón, se establecieran las nuevas guías. Así vamos a ver que este grupo de tarea de muerte encefálica determina que la muerte cerebral en recién nacidos a término, lactantes y niños, el diagnóstico deberá ser absolutamente clínico y deberá estar basado en la ausencia de la función neurológica y sustentado con una causa conocida de un coma irreversible. Por otro lado, al momento de realizarse el diagnóstico, deberá descartarse la presencia de hipotensión. Se deberá determinar que el paciente deba de tener presiones arteriales dentro de las cifras percentilares apropiadas para la edad, y, por ejemplo, también que deberá descartarse hipotermia. Considerando que la hipotermia puede disminuir hasta en 6% el metabolismo cerebral, todo aquel paciente que esté hipotérmico deberá calentarse con una temperatura central mínima de 35 grados centígrados, o aquellos pacientes que estén sometidos a hipotermia terapéutica deberán recalentarse. Ningún paciente hipotérmico deberá considerarse muerto hasta no haber llevado recalentamiento y llevar a cabo el diagnóstico. Deberá verse que el metabolismo del paciente esté corregido, dado que alteraciones como como coma hipoglucémico o el coma hipotiroideo pueden también simular una muerte encefálica, y considerar también los medicamentos que pueden ser interferentes en el diagnóstico de la muerte cerebral, tal como pueden ser sedantes, o pueden ser analgésicos de tipo narcótico, o pueden ser algunos tipos de anticonvulsivantes. Siempre se deberá descartar su efecto activo. Se deberá conocer las dosis acumuladas y deberemos conocer los tiempos de eliminación que deberán llevar a cabo. Ahora, grupo multitarea también nos habla de la necesidad de los exámenes. ¿Cuántos exámenes deben hacerse? Habla de que deben hacerse 2 exámenes, incluida la prueba de apnea, y que estos deberán estar separados por un periodo de observación. Estos exámenes se habrán de realizar diferentes médicos tratantes. La prueba de apnea se puede realizar por el mismo médico que está tratando al paciente, y bueno, establece claramente cuáles son los periodos de observación. Se considera de 24 horas para los recién nacidos a término, con una edad gestacional de 37 semanas hasta 30 días de edad, de horas para lactantes y niños. Y el primer examen, los requisitos neurológicos aceptados para la muerte cerebral, determinará los requisitos neurológicos aceptados para la muerte cerebral. El segundo examen va a confirmar la muerte cerebral, y la evaluación por reanimación cardiopulmonar en aquellos pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio o lesiones cerebrales agudas se considera que deberá esperarse por lo menos un lapso de 24 horas. Por otro lado, el grupo multitarea refiere que la prueba de apnea va a servir para respaldar el diagnóstico, deberá llevarse a cabo de una manera segura, es decir, que no ponga en riesgo la estabilidad del paciente, y deberá documentar una PaCO2 arterial de 20 milímetros de mercurio arriba del basal que se le toma al paciente, inclusive llegando a 60 milímetros de mercurio sin presencia de esfuerzo respiratorio durante la prueba. Y también tenemos que considerar que habrá casos especiales. Los estudios auxiliares no son necesarios, repito nuevamente, para establecer la muerte cerebral, y no van a sustituir nunca el examen neurológico. ¿Cuáles van a ser las utilidades del diagnóstico? Serán útiles cuando los componentes del examen o la prueba de apnea
no se puedan complementar de manera segura debido a la condición médica del paciente, que se encuentra inestable, que no se pueda completar por inestabilidad durante la realización del estudio de la prueba de apnea. Incertidumbre sobre los resultados del examen neurológico, la mínima falla, la mínima duda sobre la exploración clínica, que siempre exista la duda de efectos de medicaciones interferentes o cuando se busca la reducción del periodo de examen. Los estudios auxiliares se realizan, se deberá hacer una segunda valoración clínica y la prueba de apnea. El intervalo de observación puede acortarse y el segundo examen neurológico y la prueba de apnea se realizan de forma segura posteriormente. ¿Cuándo más hacer repetir estudios auxiliares? Cuando hay una duda, deberá dejar pasar un espacio de 24 o 48 horas antes de repetirlo. Ahora, ¿en qué momento se va a declarar la muerte? La muerte se va a declarar después de la confirmación y finalización del segundo examen clínico de la prueba de apnea. También, si los estudios auxiliares documentan que los componentes del segundo examen clínico ha sido consistente con la muerte cerebral. Todos estos aspectos del examen clínico deben ser documentados estrictamente, dado que estamos hablando de un proceso que puede ser situaciones desde el punto de vista médico-legal. El examen clínico debe ser realizado por... Perdón. Deberá ser realizado por médicos especializados en pacientes acostumbrados al manejo de lactantes, de niños y de pacientes pediátricos como tal. Todo aquel que tenga formación en cuidados neurocríticos también. Esto incluye pediatras, intensivistas, pediatras, neonatólogos, anestesiólogos, pediatras, cirujanos de trauma, neurocirujanos, neurólogos pediatras, están en la facultad de poder hacer el diagnóstico de muerte cerebral. ¿Qué factores pueden condicionar en el diagnóstico de muerte cerebral? Debe haber una historia clínica de coma manifiesto. El paciente durante el diagnóstico de coma cerebral deberá estar adecuadamente oxigenado y ventilado. Ya hablábamos de una estabilidad hemodinámica que debe ser establecida y descartar la hipotermia, las alteraciones metabólicas, las drogas o fármacos tóxicos y otras alteraciones del estado de conciencia que ya habíamos comentado previamente. En esta diapositiva podemos ver los tipos de medicamentos sedantes y anticonvulsivantes y analgésicos de tipo narcótico con sus vidas medias y sus tiempos de eliminación que frecuentemente usamos en las unidades de cuidados intensivos y que nos nos es de utilidad para poder determinar en qué momento podríamos llevar a cabo el examen del paciente. Entonces, hablamos de que el paciente que se va a llevar a cabo el diagnóstico de muerte cerebral, ¿qué es lo que debe presentar un paciente? Un paciente con un coma reactivo de causa desconocida. El paciente debe estar en un coma profundo, es decir, no debe haber una respuesta espontánea, no debe haber respuesta a los estímulos dolorosos integrados a nivel cortical. Una manera de evaluarlo es por medio del uso de la escala de coma de Glasgow. El paciente va a encontrarse hipotónico y va a haber una ausencia de la respuesta vegetativa. Lo más que vamos a observar es una actividad motor espinal. Y si se llegase a observar una actividad espontánea, se va a caracterizar por la presencia de mioclonías espinales. Esto es cuando se habla de que ha habido una liberación del cerebro con relación a la médula espinal y puede haber actividades tónicas en los miembros superiores. Se habla de que en aquellos pacientes en los que se ha retirado el apoyo ventilatorio o soporte inotrópico vasopresor, está el signo de Lázaro, que habla de la movilidad de esas extremidades y que es debido a isquemia medular aguda. Puede haber movimientos ondulantes de los pies tipo abanico, en los varones puede haber priapismo y en algunas ocasiones puede haber respuestas hemodinámicas de frecuencia cardíaca y de tensión arterial. Me voy a ir un poquito rápido porque
Entonces, se deberá llevar a cabo una exploración de los reflejos troncoencefálicos, el reflejo fotomotor, perdón, que va a estar explorando el mesencéfalo a nivel de los pares 2 y 3, segundo y tercero par craneales, perdón, y se va a realizar por medio de la iluminación de una luz intensa. No debe haber reflejo consensual y este reflejo generalmente no hay problema para evocarlo. Puede haber pupilas dilatadas, puede haber pupilas anisocóricas, puede haber pupilas persistentemente dilatadas asociadas al uso de inotrópicos y de vasopresores. El reflejo corneal, este va a estar valorando la protuberancia y se va a llevar a cabo por medio de la aplicación de una torunda o gas a nivel de la córnea, que no deberá haber respuesta. Generalmente, si no hubiera muerte cerebral, se esperaría un parpadeo. En el caso de la muerte cerebral, evidentemente debe estar ausente. El otro es el reflejo oculocefálico, que nos va a estar valorando el bulbo protuberancial, el octavo par, los pares 3 y 6. Y vamos a ver que este reflejo oculocefálico se va a caracterizar por la búsqueda de los movimientos oculares al momento de movilizar la cabeza hacia los lados, en donde el movimiento normal es hacia el lado contralateral de donde se mueve la cabeza. En la muerte encefálica no hay esta respuesta. El reflejo oculovestibular nos va a estar valorando también el bulbo protuberancial, igualmente el par 8, los pares 3 y 6, y se va a caracterizar por la introducción del líquido salino helado o a 0 grados centígrados, y se va a caracterizar por la presencia de un nistagmo que puede durar de 3 a 5 minutos. Por otro lado, el reflejo nauseoso, este va a estar valorándonos el bulbo, el par 10, y se va a producir por medio de la introducción a través de la cánula de una sonda con el fin de evocar la tos. En el caso de la muerte cefálica, evidentemente no la habrá. Perdón, es el reflejo nauseoso, mil disculpas. Y el reflejo tusígeno muy parecido, que también evalúa el mismo, el bulbo par, el bulbo y el par 10, y es también evocando el reflejo tusígeno, metiendo una sonda a través de la cánula endotraqueal, evocando la tos. Y finalmente el test de atropina, que consiste en aplicar una dosis de 0.4 miligramos de atropina de manera intravenosa, y se esperaría que hubiera un incremento de un 10% de la frecuencia cardíaca en el paciente con muerte cerebral. No debe pasar el 10%. Y evalúa también el bulbo, el par 10 y los núcleos troncoencefálicos. La prueba de apnea, que esta prueba de apnea para llevarse a cabo debe verse que el paciente esté hemodinámicamente estable. Inicialmente deberá llevarse a cabo una hiperoxigenación y ver que el paciente se encuentre normoventilado, en un equilibrio de la gasometría. Una vez que esto se ha llevado, evidentemente se tendrá que tener una gasometría inicial en donde tengamos un CO2 normal, un pH normal, una PO2 normal, y posteriormente se procederá a desconectar al paciente, o se puede dejar en una modalidad CPAP que no tenga modo de detección de ventilación de rescate por si se detectara la apnea. O se da una oxigenación por difusión, que esto que significa meter una sondita que proporcione oxígeno a través de la cánula y esperar en un promedio de 8 minutos para ver si hay descenso de la saturación, descenso de frecuencia cardíaca, o bien hay, descenso de la saturación y incremento de la PaCO2. Posteriormente, durante todo el tiempo tendremos que estar observando frecuencia cardíaca, observando tensión arterial, observando saturación, y finalmente tomar una nueva gasometría en la cual obtengamos si hay un incremento de la PaCO2 por arriba de 20 milímetros de mercurio de la basal, de la gasometría inicial, o bien si esta llega por arriba de los 60 milímetros de mercurio. Si en determinado momento hubiese inestabilidad hemodinámica de saturación del paciente, la prueba deberá suspenderse, restabilizar al paciente y dar todo el soporte hasta poder repetir el estudio de manera segura.
Los estudios auxiliares no son requeridos nuevamente, repetimos, en el estudio, en el diagnóstico de la muerte cerebral, no son sustitutivos del examen neurológico y estos deberán llevarse a cabo, ya lo comentamos nuevamente, en la posibilidad de completar el examen o la prueba de apnea, incertidumbres del examen neurológico, en el efecto de medicamentos o en reducir el periodo de observación. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos auxiliares? La angiografía cerebral de 4 vasos se considera el gold estándar para determinar el diagnóstico de la muerte encefálica y evidentemente documentará la ausencia de circulación cerebral. El electroencefalograma, que nos va a determinar la actividad neurológica como tal, aunque puede tener sus factores que lo puedan modificar, y el examen por radionúclidos para flujo sanguíneo cerebral. Así, sin embargo, hay otras escuelas que manejan otro tipo de pruebas y las catalogan como pruebas electrofisiológicas o pruebas de flujo. Dentro de las pruebas electrofisiológicas tenemos el electroencefalograma, que ya lo comentamos, el índice biespectral, que algunas de las unidades de terapia intensiva podemos tenerlo, y que nos va a registrar el grado de sedación por un lado y el grado de actividad cerebral que tiene, y esto se va a hacer a pie de cama, y los potenciales evocados, preferentemente los somatos sensoriales, que no son abolidos por los sedantes. En cuanto a pruebas de flujo, se ha hablado del Doppler transcraneal, el cual se deberá realizar en las partes en donde la parte del hueso del cráneo sea más delgado, la angiografía cerebral, que ya lo comentábamos, y la angiografía cerebral con radiofármacos difusibles. Y está tomando boga actualmente el uso de la tomografía axial computarizada con el paso de medios de contraste que nos permita verificar o ver la arborización del flujo sanguíneo cerebral, su ausencia o su presencia, y se considera que puede llegar a tener una confiabilidad hasta el 100%. Consideraciones especiales en cuanto a los recién nacidos. Estos pacientes no fueron incluidos inicialmente en el grupo del Task Force de 1987 ni en la revisión de 2011, porque los recién nacidos a pretérminos, perdón, y términos con una edad menor a 30 días, hay una muy escasa información en la literatura. El metabolismo cerebral de estos pacientes es muy diferente al de los lactantes o de los niños mayores, y esto no permite el poder establecer con seguridad un diagnóstico de certeza. Hay que considerar que este tipo de pacientes tienen una resistencia mayor a la hipertensión intracraneal por la presencia de las fontanelas y de unas suturas que no están cerradas, y que los reflejos troncoencefálicos no siempre son confiables de valorar dada la inmadurez del paciente. Por lo tanto, estos pacientes deberá llevarse a cabo un examen exhaustivo, a veces repetitivo, y considerar que en estos pacientes la prueba de apnea también tiene sus bemoles, porque se considera que la preoxigenación en estos pacientes va a inhibir la respiración. A veces a los pacientes antes de llegar a la hipercavia puede presentarse bradicardia y hay que conectarlos nuevamente al soporte tanto ventilatorio y continuar el hemodinámico, y siempre deberá estar aunada al examen clínico y generalmente deberá estar auxiliado por los estudios diagnósticos. ¿Qué otras hay situaciones especiales en el diagnóstico, como son los pacientes anencéfalos que no reúnen los criterios actuales para diagnosticar una muerte cerebral? Pacientes que presentan lesiones graves del macizo facial, en los cuales a veces no es posible llevar a cabo toda la exploración de los reflejos troncoencefálicos, o aquellos pacientes con lesiones infratentoriales, en los cuales los reflejos troncoencefálicos pueden estar disminuidos, pero el flujo de la arteria basilar puede estar presente, o los hemisferios cerebrales pueden estar irrigados. Aquí vemos un flujograma de diagnóstico para determinar la muerte cerebral de un niño con coma reactivo, con una evidencia clínica de causa de coma, las precondiciones clínicas, lo que hay que hacer en el diagnóstico clínico, los periodos de observación que ya los hemos comentado, y finalmente considerar, aunque cada país tiene sus propias consideraciones desde el punto de vista legal, debemos considerar que debe ser un diagnóstico escrupuloso, ¿sí? Que los criterios de diagnóstico, según estas guías, deben ser iguales
sea donante o no el paciente. Para muchos países, la hora de la muerte va a ser la hora de establecimiento del diagnóstico de muerte cerebral y el certificante deberá ser quien realiza el diagnóstico. No, a veces no se realiza como tal un certificado de defunción al momento de realizar el diagnóstico de muerte cerebral, sino que se realiza un certificado de pérdida de la vida y una vez que el paciente fallece, ya sea porque por un proceso evolutivo natural, entonces se establece un certificado de defunción. Considerar que hay casos médico-legales o casos judiciales y que entonces será la autoridad responsable designada, dependiendo del país, que se encargue de emitir el certificado de defunción, que el diagnóstico con fines de trasplante deberá estar bien sustentado, ¿sí? Bien sustentado, y que a veces los estudios auxiliares, aparte de sustentarnos el diagnóstico, podrán ayudarnos para auxiliar al familiar a comprender lo que es el proceso de la muerte encefálica. Y finalmente considerar que el retiro de soporte farmacológico no es una mala acción, es una buena práctica médica, ya que ningún paciente que se encuentre en la terapia intensiva con diagnóstico de muerte cerebral deberá gastar los recursos que otro paciente puede estar requiriendo. Hasta aquí mi intervención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Esta pregunta: el electroencefalograma de la magnitud integrada con un trazo eléctrico por más de 48 horas no se debe a falta de disponibilidad del electroencefalograma. Bueno, parece que complementan y preguntan también acerca de si es para la. Esa es la pregunta del público. Doctor, ¿pudo escuchar la pregunta? Sí, estoy leyendo las preguntas. Perdón, no alcanzaba yo a escuchar, a ver que no me escuchaban. Eh, de hecho, estoy leyendo la pregunta del electroencefalograma integrado con trazo isoeléctrico, ya se movió, perdón. Con trazo nos ayudaría con un parámetro de muerte cerebral. Esto ante la falta de disponibilidad de un electroencefalograma convencional. De hecho, las guías del Task Force de 1987 y del 2011 establecen que no es necesario un electroencefalograma como tal, que basta con la exploración clínica realizada de manera adecuada en los periodos establecidos para poder establecer el diagnóstico de muerte encefálica. Si a veces, si hay alguna situación médico-legal, un electroencefalograma finalmente sí nos puede ayudar para establecerlo, independientemente de la naturaleza que tenga. El integrado puede ser de una ayuda y puede ser confirmatorio, pero finalmente la palabra final la va a tener la exploración física. Ahora, no hay un protocolo de muerte cerebral para neonatos como tal por las situaciones que comentaba hace un momento. El metabolismo cerebral del neonato es diferente. La situación funcional cerebral del paciente por situación de inmadurez es muy distinta a la del lactante, inclusive del lactante menor de 30 días, y esto no ha permitido establecer un protocolo diagnóstico. Muchas veces cuando estos pacientes puedan ser candidatos a la donación orgánica, se pueden auxiliar del estudio del diagnóstico clínico, más algún estudio auxiliar, como podría ser el estudio de flujo sanguíneo cerebral, como puede ser la gammagrafía perfusoria, que muchas veces aquí, para acelerar el diagnóstico, es el que hemos utilizado. Perfecto, doctor. Mm.
Maricruz Fernández tiene un... Buenas noches, doctor. Primero que nada, quiero agradecer el que hayamos estar, compartir con nosotros la plática y poder compartir sus conocimientos. Doctor, me da mucho gusto poderlo saludarlo y felicitarlo por la plática. Gracias, doctor. Gracias, espero que haya sido de utilidad y de su gusto, y aquí estamos para servirles. Agradecemos mucho al doctor Miguel Ángel López Arroyo. Doctor, comentado al inicio, es médico intensivista, pediatra del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de México, además de docente titular de la UNAM, la residencia de medicina clínica pediátrica. Doctor, le agradecemos mucho su participación, nos enriquece bastante. En el país tenemos desafíos en este tema y gracias a su aporte pues estamos más preparados. Muchas gracias, doctor. Vamos a proseguir. Vamos a proseguir invitando a nuestro siguiente ponente, el doctor Diego Osvaldo Guzmán Cárdenas. Doctor es médico cirujano de la Facultad de UNAM, es coordinador de donación de órganos y tejidos de trasplante desde el año 2014, además es profesor asociado en el diplomado para formación de coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos a fines de trasplante, avalado por el Centro de Trasplante de UNAM. Es Transplant Program Management del 2017 por la Universidad de Barcelona, además de profesor asociado del curso de entrenamiento técnico y procuración de tejido corneal por UNAM y el Hospital Conde de la Valenciana del 2017. Es máster también en trasplantes desde el año 2014 en el Hospital Ramón y Cajal, en el Hospital Ramón y Cajal, profesor activo de la Sociedad Mexicana de Anestesiología y Trauma. Además, es responsable del capítulo de donación de órganos y coordinación de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante en la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Trasplantes para el año 2024 y 2025. Doctor Diego, es un honor tenerlo con nosotros esta noche. Muchas gracias, estamos atentos a su exposición. No, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. La idea es compartirles un poquito de la legislación mexicana y un poquito de temas en los que valga la actualización de los criterios para considerar donadores con muerte encefálica e incluso con parada cardíaca. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Sí la pueden ver? Se escucha bastante. Perfecto. Entonces, bueno, hablemos específicamente o iniciemos con el tema legal administrativo, que si bien la doctora Abreu se nota el compromiso y la experiencia con el tema de muerte encefálica, de hecho, por algo, ¿no? O sea, no es coincidencia que el 20 de noviembre sea uno de los hospitales modelo a nivel nacional en el tema de donación y trasplantes, y pues el equipo de terapia intensiva pediátrica nos ha apoyado muchísimo. Apoyando un poquito, complementando un poquito la pregunta que hacían, específicamente en pacientes con muerte encefálica que son adultos, solo un estudio de gabinete, ya sea de flujo o de actividad cerebral, es suficiente para certificar la muerte encefálica. En temas pediátricos ya les comentó que no es obligatorio el estudio, sino apoyarse más de la exploración clínica y ya cuando hay alguna duda se echa mano de algún estudio de estos. Y bueno, ya que tenemos una actividad de donación, pues tenemos una legislación que lo integran muchas personas en este país. Y pues quiero iniciar con esto para que vean más o menos cómo estamos eh, basados. Tenemos una formación internacional en el país, tenemos los modelos americanos que tenemos en el norte del país, como UNOS, el INCUCAI, que es el sistema sudamericano más importante hasta ahorita para nosotros como un ejemplo, la ONT, que somos prácticamente alumnos directos de este modelo español, que es el modelo pues, principal a nivel mundial. Y el índice del dono lo ponemos porque específicamente en el ISSSTE tenemos una población muy similar a la que se presenta en Italia, con donantes añosos, con criterios un poquito similares, incluso hasta situaciones socioculturales similares a las de Italia, obesidad, sobrepeso, enfermedades metabólicas, etcétera, que nos hacen tomar este tipo de modelos como un ejemplo a seguir.
Si bien tenemos el país que, para que lo conozcan un poquito más a detalle, son 32 entidades, hasta el último conteo hasta el último censo tenemos un poquito más de 129 millones de habitantes y tenemos un sistema de salud fraccionado. Ya verán que a pesar de que tenemos más de 500 hospitales que tienen licencia, es decir, permiso por un ente regulador para hacer actividad de donación o procuración, como se le llama en el argot, o de trasplante o de ambos, no tenemos tanta actividad como esperaríamos porque hay muchos bemoles y este sistema fraccionado nos pega mucho. Tenemos un ente regulador que es el Centro Nacional de Trasplantes, que es un órgano desconcentrado del gobierno, es decir, tiene su propio presupuesto, pertenece a la Secretaría de Salud del país, que regula a nivel nacional toda la actividad de donación y de trasplantes. En tiempo real tienen información de los donadores, información de los receptores, de qué hospital se genera, cómo se van a mover los equipos para ir a procurar a tal estado, a tal hospital. Se enteran en tiempo real de qué personas se trasplantan, qué edad tienen, qué diagnóstico, qué sexo, etcétera. Los objetivos son estos. En pocas palabras, promover e impulsar la donación y los trasplantes, facilitar que todos tengamos este tema de donación y trasplantes en los hospitales en el país y promover la cultura en pocas palabras. Si bien el Senatra es un ente regulador, no puede ser suficiente. De hecho, tienen falta de personal, tienen un presupuesto limitado, sin embargo, se apoyan de una manera estratégica con cada estado y con cada instituto. Como les comentaba, tenemos un sistema de salud fraccionado. Entonces tienen que echar mano de las coordinaciones institucionales, de los centros estatales o consejos estatales y de las coordinaciones de donación de cada hospital. Va a ser un poquito más desglosado para que tengan un ejemplo. Primero existen las coordinaciones institucionales. En México los institutos más importantes son los de salud pública o social, como el Instituto Mexicano de Seguridad Social o de Salud de México, el IMSS, el famosísimo IMSS, que tiene la atención del 60-70% de la población mexicana trabajadora. Sigue el ISSSTE, que ya tenemos un logo, que es parte de lo que les quiero mostrar más adelante, es de la identidad en donación y trasplantes, que el ISSSTE tiene a los trabajadores del Estado, es decir, profesores, servidores públicos, policías, etcétera. A su vez vienen otras coordinaciones institucionales un poquito más pequeñas, como la Secretaría de Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, hospitales privados que empiezan a hacer este tipo de modelos, pero que trabajan como entes individuales y son parte de este sistema de salud fraccionado. Cada uno tiene su lista de espera, no es como en su país que tiene una lista de espera única donde cada que tiene un donante ustedes, sus coordinadores lo registran y se hace una distribución con base en los lineamientos actualizados. Aquí el IMSS, si tiene un donante del IMSS, se queda en el IMSS prioritariamente. Si no se queda en el IMSS, se busca que se quede en hospitales públicos, iría del IMSS al ISSSTE porque somos instituciones pues prácticamente hermanas por ser Secretaría de Salud eh, Pública, servidores públicos, seguridad social, en pocas palabras. Y ya si no se puede colocar en esto, se buscaría en Secretaría de Salud o hospitales públicos a nivel nacional. Y ya que se agotan las opciones o receptores de hospitales públicos, ya que no hay receptores por falta de compatibilidad, dificultad para llegar, diferencia en somatometría, etcétera, pues se busca que se queden en privados. Pero, como ven, se hace un poquito más difícil la distribución, la obtención de órganos y de tejidos, porque pues, hay que encontrar el equipo, el hospital que tenga la licencia, que tenga el personal entrenado, que tenga el equipo de trasplante activo para poder utilizar ese órgano en uno de sus pacientes, y si no, que los hospitales o instituciones hermanas o cercanas que se pueden beneficiar cuenten con todos estos personal, insumos para poder llevar a cabo un trasplante. Las coordinaciones institucionales funcionan más o menos como un Senatra pequeño, solo que en su misma institución, ISSSTE, IMSS, etcétera, como les comentaba, tienen que cumplir o facilitar todas las actividades de donación y trasplantes de su institución. Los centros estatales son, de las 32 entidades que les comentaba, deben haber entre centros estatales y consejos estatales, 32 organizaciones de este tipo. La única diferencia es que un centro estatal tiene un presupuesto que puede apoyar para comprar o obtener insumos que faciliten y mejoren la actividad de donación y trasplantes en el Estado, y un consejo simplemente es un ente que no tiene un presupuesto, pero que tiene capacidad de facilitar y apoyar la actividad de donación y trasplantes. Entonces, como ven, cada vez se ve más fraccionado, más fraccionado, más fraccionado el país, y esto es lo que genera que se hagan tantos aspectos legales administrativos a considerar para que se lleve a cabo un funcionamiento adecuado. Primero, lo que les comentaba, tenemos un ente regulador que es la Comisión Federal de contra Arbitraje y Mala Praxis en México, en pocas palabras,
que ellos deben emitir una licencia con base en una evaluación que hacen tanto administrativa como física, en la que tienen que checar que el hospital cuente con un personal entrenado, con un comité interno de trasplantes o de donación instaurado, que el hospital cuente con los insumos necesarios para certificar una muerte encefálica, que si va a hacer trasplantes cuente con los insumos necesarios para poder atender complicaciones quirúrgicas o derivadas de un trasplante, que cuente con un banco de sangre con suficiencia para atender este tipo de trasplantes y de complicaciones, y que tenga los insumos necesarios para llevar a cabo estos procedimientos. Entonces, ya que se tiene este tipo de permiso de licencia por parte de COFEPRIS, podemos actuar. Pero hay hospitales que solo cumplen requisitos para ser donantes, es decir, generan donación y tienen que salir estos órganos, ya con muerte encefálica, que la familia acepte la donación, tienen que salir del hospital hacia otro hospital que sí tenga licencia o permiso para hacer trasplantes. Hay hospitales que tienen donación y trasplantes juntas en su misma unidad y eso lo hace más fácil para poder admitir y aceptar los órganos de mejor manera. Tenemos dos entes reguladores por escrito a nivel nacional para que vean las imágenes. Es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, que es el cómo hacer las cosas, y en la Ley General de Salud, que es el, digamos, el qué hacer las cosas más importante a nivel nacional. Sobre la Ley General de Salud, sobre este documento, no existe nada más sobre él. Entonces, este es el qué hacer y este es el cómo hacer. Se tienen que combinar un poquito de estos para que podamos activar y actuar del día a día. Aquí está un ejemplo de licencias que les comentaba previamente. Esta aquí dice extracción y procuración de órganos y tejidos, es decir, donación nada más. Hay hospitales que tienen extracción, bueno, procuración, y aunado a ellos tienen trasplante. En este caso es un hospital que solo tiene trasplante de riñón. Es decir, que si en este hospital se consigue una donación multiorgánica y tienen riñones viables para trasplantarse con sus receptores, pues se pueden aprovechar el mismo. En este caso, donde solo tienen extracción, tienen que generar la donación y distribuir los órganos a otro hospital que sí tenga este permiso de trasplante. Y también vale la pena hacer la aclaración que los hospitales que tienen derecho a hacer trasplante tienen que tener derecho a hacer trasplante por escrito de cada órgano y o tejido específicamente. Lo verán más adelante. Una licencia que tiene un hospital como el 20 de noviembre, licencia para hacer trasplantes de muchos órganos y tejidos. Si un hospital, por urgencia, por necesidad, hace un trasplante extra al que está descrito en su licencia, se va a tener un problema legal administrativo. Hablamos específicamente de los hospitales que tienen licencia para hacer donación nada más, pues tienen que hacer este tipo de actividades, es decir, supervisar la actividad del día a día del coordinador de donación, facilitar la difusión de donación, registrar los datos del donante en las primeras 48 horas para que se cumplan los requisitos legales administrativos del Centro Regulador Nacional, que es el Centro Nacional de Trasplantes, y tienen en el reglamento, como lo ven acá, unos integrantes específicos, ya muy bien descritos, que son pues el director o subdirector, que sería el presidente de este comité, deben tener el equipo que se encarga de obtener la donación de órganos, como es el coordinador de donación, deben tener un psicólogo y o psiquiatra que apoye en la distribución, deben tener el equipo de urgencias, terapia intensiva o unidades críticas que apoyan también en esta detección porque son parte del equipo, y hacen una acotación en la que deciden o comentan o recomiendan que debe estar cualquier otro integrante que considere el presidente del comité, que es como les decía el director, para su correcto funcionamiento. Ahora, si un hospital tiene licencias de trasplante, también tiene licencias de donación o solo tiene licencia de trasplante. Un ejemplo muy gráfico podría ser esta licencia que ven del lado derecho, que es el 20 de noviembre, que tenemos licencia para donación de órganos, es decir, disposición de órganos, tejidos y células incluso. Y aparte tenemos trasplante de córnea, riñón, hígado, corazón, mano, células progenitoras. Se está trabajando actualmente para tener también licencia de trasplante pulmonar. Y en estos casos es muy fácil y muy cómodo que si un paciente dona en el 20 de noviembre todos sus órganos y tejidos, idealmente se podrían utilizar en el mismo 20 de noviembre estos órganos y tejidos, ya que en el caso que no encontremos un donante compatible en este mismo hospital, se buscaría transmitirlo o distribuirlo a otro hospital. Les pondré este ejemplo de la distribución un poquito más adelante, a mayor detalle, para que vean cómo se hace el día a día. Ahora bien, el Comité Interno de Trasplantes tiene estos integrantes, que es el director igual, un psiquiatra, un psicólogo también, alguien del área jurídica que también vigile y dé legalidad certifique la transparencia de este tipo de procedimientos, que no haya conflictos de interés, que se cumplan los lineamientos establecidos en el reglamento.
Si tienes trasplante renal, debe haber un encargado de trasplante renal y de cada programa de trasplante, un jefe, un encargado, un responsable que pueda compartir en el comité de resultados, que pueda compartir en el mismo comité sus necesidades para el correcto funcionamiento de cada programa, un representante de ética y bioética, ética en la investigación. Deben también tener un responsable sanitario, si es que el director no es responsable sanitario de esta unidad, y como en el comité de donación, unos integrantes extra que consideren para el correcto funcionamiento. Aquí es muy importante hacer énfasis en que cada que hay un donante, el comité interno tiene que estar enterado de la donación, qué órganos se generaron, a dónde se van a enviar, y tienen como parte de su obligación, pues ver a dónde se van a ir. Deben cumplir con la transparencia, y de ahí que es tan importante que esté un abogado formando parte del comité. Imaginemos este caso en el que hay un donante a las 3 de la mañana, porque esto es muy común. Llega un paciente neurocrítico que se deteriora, y a las 2 de la mañana, 3 se certifica la muerte encefálica, la familia decide donar 4 o 5 de la mañana, y en este momento hay que reunir al comité interno. Pues existen diversas alternativas como un chat de WhatsApp, donde se avisa al comité interno, a los integrantes de lo que está sucediendo y dan su visto bueno en tiempo real, llamadas por teléfono, y si estamos en un fin de semana, por ejemplo, en un horario que sea más o menos viable, incluso una reunión por Zoom como esta puede ayudar a que se haga una distribución y una asignación de órganos y tejidos de la manera transparente y legal como se pide en el país. Estas son las funciones del Comité Interno de Trasplantes, que en pocas palabras es que todo se haga de manera transparente, la distribución y asignación de órganos y tejidos. La distribución tiene una actualización en el 2022, en el que en pocas palabras, vamos a ponerlo un ejemplo, tenemos un donante de órganos. En el ISSSTE, el 20 de noviembre que ven aquí, tiene un donante multiorgánico. Sin embargo, en el 20 de noviembre no hay receptor compatible con el corazón. Se busca con la Coordinación Institucional de Donación y Trasplantes del ISSSTE, que apoya a 20 de noviembre para localizar un receptor de corazón a nivel nacional en el ISSSTE. Se busca que se haga una distribución regional. Aquí les ponemos con colores, por ejemplo, salido del 20 de noviembre correspondería a la región centro. Se buscaría en toda esta región centro, esta región azul, con los hospitales que tienen trasplante cardíaco del ISSSTE, un receptor compatible. Si no se encuentra, pues se busca en el resto de regiones. Si en las regiones o a nivel nacional del ISSSTE no se encuentran receptores compatibles para este donante de corazón, se buscaría apoyarnos con el Centro Nacional de Trasplantes para que ellos a su vez nos digan, bueno, en el IMSS hay tantos hospitales con receptores compatibles por grupo sanguíneo. No sabemos su motometría, pero conocemos grupos sanguíneos. También existen Sedena, también existen Pemex, existen hospitales como el Hospital General de México, el Hospital G. González, etcétera, ciertos receptores. A través de Senatra, con el hospital y la coordinación institucional, se hace una comunicación efectiva en tiempo real, llamadas telefónicas y WhatsApp. Prácticamente no se utiliza el fax ni el correo de este lado, solo son llamadas telefónicas y WhatsApp para compartir datos, buscar y encontrar receptores compatibles y llevar a cabo la procuración de órganos y tejidos a la brevedad posible, porque sabemos que el deterioro neurológico genera muchas alteraciones, pues una fisiopatología propia de la muerte encefálica, que cada vez es más difícil mantener a un paciente con los criterios aceptados a nivel internacional. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda de la legislación mexicana? Nada, muy bien. Eh, para ir avanzando rapidísimo y también abrir un poquito el concepto de la donación en todos, pues aquí un ejemplo más gráfico de qué tipo de donación hay: por parada cardíaca, por muerte encefálica, donación en vida, para que vean que podemos considerar muchos tipos de órganos y tejidos. Tienen su color, de hecho tendrán esta presentación para poder revisarla pues con calmita. Lo ideal es que tengas el hospital con las licencias, como les comentaba, de donación y o trasplante, y que haya un programa de calidad que, pues, como les comentaba previamente, la Organización Nacional de Trasplantes de España nos puso el ejemplo, en el que definimos la capacidad teórica de donación, vemos qué está fallando en los procesos y qué podemos hacer para mejorar, y esto involucra a todo el hospital. Es muy importante que este tipo de pláticas se presenten, porque áreas de atención a pacientes neurocríticos nos pueden apoyar para certificar la muerte encefálica mucho más rápido, la detección mucho más rápido del mismo modo, y a su vez, pues, tener mayor número de órganos y tejidos disponibles. Este es un ejemplo que trabajamos en el instituto, que es el programa de calidad europeo, pero en pocas palabras es esto. ¿Qué detectamos? Pacientes con grado menor a 8 son potenciales donantes hasta no demostrar lo contrario.
No tenemos que cerrar esta oportunidad. Sabemos que un paciente neurocrítico hay que cuidarlo con mucho ímpetu, hay que darle mucha atención, pero también tenemos que abrir la mente y considerar que puede ser muerte encefálica, que no queda en nuestras manos siempre poder salvarlos. Y este tipo de pacientes tienen que ser reconocidos, detectados y canalizados o avisarle al área de donación de órganos para que se haga un seguimiento estrecho. En el peor de los casos, el paciente hace muerte encefálica y dona. En el mejor de los casos, solo se considera como un donante potencial, mejora, sale de la terapia intensiva y se va a su casa caminando y dejamos de darle seguimiento, no pasa nada, pero siempre hay que considerarlo. Glasgow menor a 8, potencial donante multiorgánico hasta no demostrar lo contrario. Y también esto que está en rojo, para donar órganos no hay edad. Y esto lo veremos más adelante porque se los digo. Existe la transformación epidemiológica y está muy descrita en todos lados. Una zona más urbanizada genera más tráfico, más tiempo en traslado entre un punto y otro, pues alteraciones en la calidad de vida, alteraciones en la calidad de la alimentación, y esto a su vez lleva a sobrepeso, obesidad, y esto pues bien sabemos que genera algunas complicaciones asociadas como enfermedades crónico-degenerativas y metabólicas. En la actualidad esto va a pasar mucho y cada vez pasa más y más y más en todo el mundo. Pues esto va a generar que tengamos donantes con este tipo de enfermedades y que esto nos abra la mente, que no tenemos que descartarlos como tal. Esto no solo pasa en México, sino a nivel mundial. Cada vez el tiempo de vida media está aumentando, cada vez hay pacientes más añosos que necesitan la atención de un trasplante renal, corneal, y a su vez hay donantes más añosos que pueden ser considerados para beneficiar a este tipo de pacientes. Entonces, antes nos explicaban que el donante ideal era esto: el donante joven no mayor a 40 años, que no tuviera conductas de riesgo, que haya hecho muerte encefálica por un golpe específico en la cabeza, sin alguna lesión extra, sin alguna contusión en tórax, que tuviera una función previa de órganos tejidos muy adecuada, sin problemas, sin infecciones, sin alguna alteración, y que aparte tuviera una hospitalización muy breve para diagnosticar la muerte encefálica. Sabemos que esto prácticamente no se presenta. Hay que romper con estos paradigmas. Y unos nos decía incluso, y aparte, aunque sea muy bueno tu donante, como previamente lo describimos, hay que clasificarlos con base en el tiempo de evolución en la terapia intensiva. De 24 horas hacia abajo, pues bueno, es un donante ideal, y que cumpla la regla de los 100 de 100 TAM, 100 de saturación, 100 de uresis. Pero si va pasando más tiempo en la terapia intensiva, va bajando su calidad como potencial donador. Hoy día sabemos que por la cantidad de pacientes, de la cantidad de personal, los sistemas de salud son mucho más difíciles considerarlos así. Si tuviéramos este tipo de clasificación, nos cerraríamos mucho a que todos los donantes que tendríamos serían con criterios expandidos o no donantes ideales, y esto pues generaría una alteración en la percepción de la donación y trasplante. Antes este tipo de enfermedades eran contraindicaciones absolutas, perdón. Choque séptico, que al menos acá se arrastra mucho este diagnóstico. Si un paciente ingresa con choque séptico, aunque haya mejorado, muchas veces se utiliza el choque séptico de manera indiscriminada en los diagnósticos de defunción. Pacientes con VIH, hepatitis B y C, si bien no son tan comunes que se presenten receptores con este tipo de infecciones, pueden presentarse y se pueden considerar este tipo de donadores si el virus es igual. Es decir, si tienes hepatitis C, un donante, y el receptor tiene hepatitis C, hoy día sabemos que existe tratamiento para hepatitis C con 98% de efectividad, se puede considerar. Neoplasias que hayan pasado 5 años en remisión comprobable, se pueden considerar, excepto en algunos casos como el melanoma, como el cáncer de mama, que sabemos que son muy agresivos. Hay muchas neoplasias que pueden ser consideradas y no tienen que descartarse de primera instancia. Ahora bien, el donante con criterios expandidos es un donante que simplemente no entra en los criterios que previamente les expuse, que eran de hace 15, 20 años, algo clásico. Hoy día la mayoría de donantes pues tienen enfermedades metabólicas, hipertensión, sobrepeso, etcétera, etcétera, y esto va a generar que el abanico de opciones se tenga que abrir. Es mucho mejor trasplantar a una persona y que mejore su calidad de vida 10, 15 años a que esta persona se mantenga en hemodiálisis o diálisis o terapia sustitutiva, porque no ha encontrado un donante ideal para él. Y esto, aparte de que va aumentando su tiempo en lista de espera y su edad, y se va complicando porque es la fisiopatología propia de la enfermedad renal, hay pacientes antes que él por edad compatibles con otro tipo de donantes jóvenes, y pues su oportunidad de ser trasplantado va a ser mucho más baja que la que un paciente joven en este tipo de donantes. Entonces, hay que abrir el panorama, hay que abrir el abanico y evitar ese uso de término peyorativo en el que dice que es un donante con criterios expandidos, o sea, que parece que no va a ser el más adecuado, el más ideal. De hecho, vean, este es el perfil del donante mexicano. Tenemos a nivel nacional mucho donante por accidente automovilístico, por agresión de segunda de terceros, muchas
tipos de traumas que generan donación de pacientes jóvenes, pero muchos de ellos, a pesar de la edad, son diabéticos, hipertensos con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, lo que trabajamos en el instituto, lo que les comentaba, que por eso nos fijamos en el Instituto Italiano de Donación, que vean, son donantes más añosos en el instituto, que tienen mucho más enfermedades crónico-degenerativas, sobrepeso y obesidad, y esos son los tipos de diagnósticos que más se presentan. Por ende, aprendimos a abrir el abanico y estamos aplicando lo que aprendimos en otros países para poder beneficiar a los pacientes. Y se los comparto porque puede que en sus hospitales se presente este tipo de casos. La edad no existe como límite, va a ser más límite el funcionamiento del órgano con una adecuada evaluación pues metódica, a que solo por edad o porque tenga alguna enfermedad como la que está aquí referida, sean causas de contraindicar a un donante. Entonces, no, hay que abrir el panorama y considerar a más receptores. Les pongo aquí ese tipo de ejemplos. Aquí hay evidencia de que pacientes con choque séptico remitido o con mejoría por antibiótico-terapia se pueden considerar. Pacientes que se intoxican por metanol, que tienen lesión renal aguda, que con una hemodiálisis mejora esta lesión renal, incluso el edema cerebral es el que lo mata, ¿no? Lo mata una hepatotoxicidad secundaria al metanol. Si bien pues, son en su mayoría donantes, pacientes, perdón, alcohólicos crónicos, no siempre es un hígado que no va a ser viable para trasplante. La nefritis lúpica, incluso hay bibliografía en la que donantes con nefritis lúpica que hacen muerte encefálica, si la lesión no es tan severa en este riñón, puede ser trasplantado de manera única o dual en un receptor para beneficiarlo, ya que si el receptor no tiene lupus, pues puede mejorar este estado, este funcionamiento del riñón o puede mantenerse durante 10, 15, 20, 30 años. Pacientes que recibieron trasplante previo que hacen muerte encefálica por alguna situación ajena a su trasplante pueden donar este órgano, incluso el trasplantado, siempre y cuando sea quirúrgicamente viable. Choque cardiogénico, que se confunde mucho con choque séptico, el cuadro clínico, si bien no es similar, el hallazgo en laboratorios con la leucocitosis, la procalcitonina elevados, muchas veces genera que haya una sospecha de un choque séptico, un proceso infeccioso, o que es un paciente que ya no va a ser donante, y no. Tenemos que abrir el abanico porque todo ese tipo de diagnósticos son viables para donar siempre y cuando se evalúen. De hecho, aquí tenemos bibliografía donde hay referencia de pacientes con nefritis lúpica que fueron donadores, pacientes que previamente fueron trasplantados que fueron donadores de los órganos trasplantados o de otros órganos ahí mismo. Otro caso, un paciente con enfermedad renal crónica en terapia sustitutiva que hace muerte encefálica, puede que tenga un hígado funcional y adecuado y pueda donar este hígado sin problemas. Si bien los riñones no, pero el hígado sí. Entonces, de nuevo, es abrir el panorama, abrir el abanico de opciones y hacer este tipo de cosas, una valoración global del paciente, incluso biopsias que son necesarias y cuando se cuente con la oportunidad de hacerlas, para encontrar el receptor más compatible, porque siempre va a haber alguien que se puede beneficiar más con un trasplante que estar todavía deteriorándose en una atención médica que va a meritar más presupuesto, más hospitalizaciones, menor calidad de vida, pues mejor trasplantarlo 1000 veces. Ahora bien, existen estos dos ejemplos, que es el coordinador de donación, el equipo de trasplante, que son muy famosos en los hospitales, que el equipo de trasplantes clínico y aparte quirúrgico son docentes combinados en uno, y la coordinación de donación es una actividad clínico-quirúrgica administrativa incluso. Entonces, si bien son los personajes que más se ven, deben saber que es un equipo multidisciplinario donde todas las áreas funcionan. Áreas neurocríticas, atención de pacientes en urgencias, medicina interna, quirúrgicas, etcétera. Todo el hospital. Y no solo el equipo médico, sino también el paramédico, un camillero, un policía que permitan el acceso a los familiares, que permitan que el potencial donante suba rápido a una angiotomografía para certificar muerte encefálica, que suba rápido al quirófano para la procuración, va a ser primordial y el punto fino para que este tipo de procedimientos se lleven a cabo de manera adecuada. Porque acuérdense de esto, nunca sabemos de qué lado vamos a estar. Un día puede que estemos muy bien y sin saberlo necesitemos un trasplante, o puede que algo nos pase un día y podamos ser donantes. Entonces, es muy importante platicarlo con la familia, considerar este tema y saber explicar a la familia y externarle qué queremos. Es válido decir que no, es válido decir que sí, pero muchas veces a la familia le facilitamos esa toma de decisiones. Si ellos saben qué queremos hacer con nuestro cuerpo después de revivir, va a facilitarles todo y va a facilitarle a esta gente que está esperando la donación, el trasplante, pues la calidad de vida. Importante para todos los hospitales y también para las áreas críticas permitir que haya difusión, familiarizarse y ser voceros de este ejemplo. En el instituto buscamos que haya difusión asociada a las fechas que tenemos. Como saben, acá tenemos el Día de Muertos o Halloween, que pues buscamos tener algo similar alusivo a las fechas. Acá tenemos la lucha libre, que consideramos los héroes mexicanos y pues hicimos incluso difusión de lucha libre. Y la idea es que esto se haga como
un ejemplo de todos los días, ¿no? Que en las áreas de espera, que hayan foros como este tipo, que hayan pláticas que trasciendan más allá del área médica, sino también, como les comentaba previamente, personal paramédico, derechohabientes o pacientes de los hospitales que sepan este tema de donación y que se generen o creen dinámicas que puedan facilitar esta difusión. Este es un ejemplo que hicieron una dinámica para convocar un logo de un hospital y que mucha gente en el estado de Hidalgo participó y fueron creo que 142 participantes y ganó uno un iPad. En el lista de Querétaro tenemos un ejemplo de un homenaje importante a los donadores, donde existe un jardín de los donadores o de los seres que donaron vida, donde cada familia que dona recibe la oportunidad, si ellos desean, de plantar un arbolito en un área común, que es un jardín que tenemos en la entrada del hospital, y reciben una plaquita con el nombre de su familiar. Y así cuando quieran hacer alguna visita, quieran pasar un rato y conmemorar o hacer un homenaje a su familiar, pues pueden ir abiertamente al hospital y visitar estos recuerdos que les facilita mucho en el proceso de duelo. Hemos ido a la Cámara de Diputados a nivel nacional para poder cambiar y actualizar las leyes que faciliten y permitan mayor acceso a la donación de órganos y tejidos en el hospital, y también hemos hecho incluso congresos internacionales, y eso es muy importante porque se puede hacer el benchmark, perdón, que les enseñaba previamente, donde comparamos qué pasa en un país, qué pasa en un hospital, que podamos adoptar y mejorar en nuestro hospital para que haya más donación y por ende más trasplantes. La meta principal es esta, que todo el personal del hospital, tanto médico, paramédico e incluso los derechohabientes o los pacientes estén inmersos, que conozcan lo que se hace, que hayan tomado una decisión de donar o no donar. Porque miren, nos habla muy bien de esto, que hay donantes españoles que son muy añosos, que les va muy bien y España presume, los europeos presumen, y eso nos da mucho gusto, pero aprendemos de ellos y nos da mucho orgullo también presentarles esto que sí se puede hacer. El ISSSTE, donante 72 años, el ISSSTE 68 años, incluso ven el ISSSTE 83 años, donó hígado y riñones y sin problemas están trasplantados los pacientes caminando por ahí en la calle muy felices. Simplemente es que todos trabajemos al unísono para que esto se genere de la manera más efectiva posible y no nos cerremos como tratantes, que facilitemos el diagnóstico de muerte encefálica, que apoyemos desde donde estemos a que ese tema se lleve de la mejor manera. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Preguntas hasta acá? Muchas gracias, doctor. La charla muy buena. Le agradecemos tu experiencia con el compartido con nosotros. En nuestro país tenemos un gran desafío que es este. Se realizan pocos trasplantes cadavéricos en nuestros hospitales. Y nuestra meta, igual que la de ustedes, que han logrado y dan su ejemplo, es que todos los, tanto médicos como personal de salud, en este webinar, en este simposio, han estado presentes de todo el país. He visto varios médicos intensivistas de Santa Cruz, de La Paz, de otros departamentos. Todos tenemos exactamente la misma meta que nos han planteado. Para nosotros, pues es un desafío que estamos enfrentando ahora, que pues gracias al apoyo y al asesoramiento de grandes profesionales como ustedes, cada vez estamos más cerca de esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues por favor pueden activar sus micrófonos, sus cámaras. Hay una pregunta, doctor Diego. El doctor Giver Orlando pregunta, dice, ¿qué consejos podría dar desde su experiencia para disminuir la negativa a la donación en niños? Perfecto, Giver, un saludo, amigo. Que todo vaya muy bien. Qué gusto que estés por acá. Y se ha visto y se ha descrito en múltiples ocasiones que el primer paso para disminuir la tasa de negativas es la atención médica. Cuando el paciente recibe una atención médica que considera adecuada, donde se hizo todo lo posible para rescatar a su familiar y a pesar de esto fue fútil, la familia entiende, pues obviamente con mucha tristeza entiende que se hizo todo lo posible y que no queda otra forma de poder ayudar a su familiar. Entonces cuando preguntan, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer ahora con nuestro paciente? Entonces, esa es la meta principal. En el ISSSTE existe un término que es el trato por un buen trato, donde toda la atención de los médicos, del personal contratado por el ISSSTE debe estar lo más adecuado posible, lo más
humanizado posible para los pacientes y esto permite que la tasa negativa sea mucho menor porque confían en el sistema de salud. Cuando un hospital o cuando una población no confía en el sistema de salud o en la atención hospitalaria es cuando vienen las primeras negativas familiares. Y el segundo consejo sería que tengan muy buena difusión, una difusión constante, una difusión que sea llamativa, va a facilitar el acceso de información a las familias y las familias van a platicar en sus casas qué quieren hacer, qué no quieren hacer e incluso llegan a, cuando fallece algún paciente, buscan en los hospitales que se lleva a cabo la donación. Ellos tienen esta iniciativa, entonces difusión y la atención adecuada de los pacientes con la mayor calidez humana posible facilita que estas donaciones se lleven a cabo. Raúl, no te escuchamos. Doctor, buenas noches. Muchas felicidades por la plática, doctor. Creo que uno de los objetivos de esto era el poder motivar para poder trabajar en este tema y creo que se ha logrado. Muchas felicidades y muchas gracias, doctor. Doctora, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Me alegra mucho los comentarios. Vemos una pregunta en el chat, personas que levantan la mano, así que el doctor Ángel López, doctor de Guzmán, estamos muy agradecidos con ustedes en nombre de la Sociedad Humanitaria Judicial de Cochabamba. Les agradecemos su presentación y a todos los asistentes les agradecemos que hayan dedicado su tiempo a acompañarnos en esta jornada. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias y el honor es mío. Doc Abreu, qué gusto verlo, que está por aquí. Nota que es entusiasta de esto y gracias por su apoyo siempre. Gracias, gracias igualmente, gusto en saludarlos y gracias a todos por su atención. Gracias a todos y